La segunda palabra que encontramos en este versículo es enséñame a hacer. Enséñame a hacer. Veamos Tito 2:7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Ahora, aquí hay dos cosas que vale la pena mirar. Enseñanza y buenas obras. ¿Qué significa eso? No basta con oír. No basta con entender lo que Dios nos está diciendo que hay que hacer. Tenemos que ir a la acción. Tenemos que hacer las cosas. Pero es muy fácil quedarnos oyendo. No, y decimos, gracias Señor, ya sé, ya te oí. No, hay que hacer. Hay que ir a la acción. Hay que ir a la práctica. Por eso aquí está diciendo, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras. ¿Por qué? Si ha sido enseñado, tiene que mostrar integridad y seriedad y hacer las cosas. Muchas veces los problemas que nosotros tenemos es consecuencia que Dios nos dice cuál es el problema, nos dice lo que hay que hacer, nos garantiza su compañía, nos da seguridad, pero dice, bueno, ¿y? Eso le pasó a Moisés. Moisés sabía que él tenía autoridad para abrir el Mar Rojo, lo sabía. Ya había visto el poder de la vara que él tenía en su mano. Tenía toda la información. Tenía los ejemplos ya vividos. Y sin embargo, allí estaba frente al Mar Rojo parado, asustado, y por dentro diciéndole a Dios, por favor, haz algo, por favor, haz algo. Y Dios le habló muy fuerte, le dijo, ¿y por qué tú clamas a mí? ¿Qué haces clamando? Haz lo que tienes que hacer. Haz lo que yo ya te dije y ya te enseñé cómo. Y ahí recién Moisés toma la vara, se acerca al mar, la levanta, ¿y qué pasó con el mar? Se abrió. A veces a nosotros nos pasa eso. No basta oír y entender. No basta oír y entender. ¿Qué sucede cuando los hijos solo oyen? ¿Qué sucede? Inevitablemente vendrá después la frase, yo te lo dije, había que hacer esto, había que hacer esto. Ahora, tampoco, no basta querer hacer la voluntad de Dios, no basta tener el deseo. Tito 1:16. Profesan conocer a Dios. Es decir, ya han recibido la enseñanza de Dios. Dios ya ha dicho lo que hay que hacer. Dios ha movido a la acción. Sin embargo, la acción y los hechos, ¿qué pasa? Lo niegan. O sea que muchas veces Dios nos habla, nos instruye. Decimos, hay que hacerlo. Pero ¿y qué sucede? La manera en que lo hacemos niegan completamente que Dios nos ha enseñado y que Dios nos ha dicho qué es lo que hay que hacer. Terminamos haciendo nuestra propia voluntad. Un ejemplo muy típico, Jonás recibió todas las instrucciones, aceptó todas las instrucciones, se fue a tomar un barco, pero cuando ya estaba allí, el barco iba en dirección opuesta, donde Dios le había dicho que tenía que ir. Y Jonás era un profeta de Dios. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. ¿Por qué razón a David se le reconoce como un hombre conforme al corazón de Dios?
porque siempre buscó hacer opuesto a eso, que sus hechos no negaran que conocía a Dios, todo lo contrario, que sus hechos respaldaran que estaba siguiendo las instrucciones de Dios, y lo aprendió de una manera muy crítica. Cometió un grave error y muchos de sus proyectos anhelados no los pudo hacer, pero él aceptó y continuó haciendo después las cosas bien. No basta con oír y entender. No basta con querer hacer la voluntad de Dios. Tenemos que hacerlo bien. Tenemos que hacerlo bien. Y David, cuando vemos la historia después de este salmo, cómo sucedieron las cosas, él por casi 30 años se mantuvo con una corte de pobres, así se le llama. 300 personas necesitadas que tampoco estaban de acuerdo con Saúl y se fueron con David. Y David aprendió a ser rey con pobres. Aprendió a ser un rey donde había todo tipo de necesidad y que él no las podía suplir. Por eso la oración de él que hace aquí en este salmo. Enséñame para que yo pueda resolver todo esto que tengo en mi mano. No solamente necesito protección tuya, necesito prosperidad para darle una respuesta a los que están conmigo. Ese fue, según los teólogos, el reinado de los pobres de David, antes de ser instalado legítimamente como rey a la muerte de Saúl.